Cordial saludo, mi nombre es Susana Rebeca Arteaga Álvarez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, convenio Sindicnar, primera corte. A continuación doy a conocer mi intención investigativa denominada Aproximación teórica a la gamificación como estrategia para fortalecer el proceso de enseñanza del conjunto de los números enteros en estudiantes de básica secundaria. La presente investigación surge luego de analizar las diferentes dificultades que se presentan al momento de la enseñanza del conjunto de los números enteros, tema básico en el área de matemáticas. Se ha evidenciado que existen dificultades que vienen dadas desde el mismo sistema educativo colombiano, como son problemas de cobertura, baja calidad y una marcada desigualdad entre los sectores urbano y rural y también entre la educación pública y privada. En el aula de clase se ha podido observar que a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación para la implementación de modelos pedagógicos de tipo heteroestructurantes o interestructurantes, estos simplemente quedan plasmados en los proyectos educativos institucionales, pero no son aplicados por los docentes, quienes siguen utilizando metodologías permeadas por modelos tradicionales donde priman las clases magistrales. Esto conlleva al uso de metodologías y didácticas obsoletas, totalmente alejadas de los intereses de los actuales estudiantes, quienes por los avances tecnológicos se ven expuestos a diversos distractores como juegos y redes sociales. Esto sumado a la dificultad que de por sí trae el aprendizaje del conjunto de los números enteros, donde se introduce el concepto de número negativo. Trae como consecuencia que los estudiantes tengan dificultad para recordar lo aprendido, presenten confusiones en los conceptos, errores en la operatoria y por ende se tienen bajos rendimientos y se obtienen bajos puntajes en las pruebas estandarizadas, tanto a nivel nacional como internacional. Para el desarrollo de esta investigación se tiene como propósito general generar una aproximación teórica sobre el uso de la gamificación en la enseñanza de los números enteros a partir de la interpretación de una estrategia gamificada en estudiantes de básica secundaria. Para esto se han fijado 4 propósitos específicos, siendo el primero, analizar el proceso de enseñanza del conjunto de los números enteros en estudiantes de básica secundaria en función de la planificación, ejecución y evaluación del hecho didáctico. El segundo, desarrollar una estrategia gamificada para la enseñanza del conjunto de los números enteros en estudiantes de básica secundaria. El tercero, interpretar la influencia de la estrategia gamificada en el proceso de enseñanza de los números enteros en estudiantes de básica secundaria. Y el cuarto, construir el corpus teórico sobre el uso de la gamificación en la enseñanza de los números enteros para estudiantes de básica secundaria. En esta investigación se pretende utilizar la gamificación como una herramienta innovadora y actual para mejorar el proceso de enseñanza del conjunto de los números enteros. Esta utiliza las mecánicas, dinámicas y estéticas del juego en contextos no lúdicos, con lo cual se pretende motivar a los estudiantes con el fin de que estos se interesen y comprometan en su proceso de formación, para poder lograr de esa forma un aprendizaje verdaderamente significativo, que se vea reflejado en el mejoramiento del rendimiento académico y por ende en el aumento en los puntajes en las pruebas estandarizadas. Al utilizar la tecnología y los componentes lúdicos, se logra que estos dejen de ser un distractor para los estudiantes y se conviertan en herramientas aliadas para que alcancen su aprendizaje. A pesar de que la gamificación es un concepto reciente, ya se ha empezado a utilizar en diversos campos y por lo tanto ya podemos encontrar a nivel internacional y nacional algunas investigaciones previas a esta. Por ejemplo, a nivel internacional podemos encontrar la desarrollada por Sánchez 2022, titulada La gamificación para mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes en una institución educativa privada, y la desarrollada por García Álvarez en 2022, denominada Ahora o Nunca, un estudio empírico de la gamificación en la educación superior en línea, sobre la motivación de los estudiantes de ELE. A nivel nacional también encontramos algunos estudios, como el desarrollado por Gómez 2019, el cual se titula Incorporación de metodologías ágiles y gamificación en cursos de desarrollo de proyectos de software mediante ambientes virtuales de aprendizaje, y el desarrollado por Rico Bautista, Espinosa y Ballesteros en 2020,
titulado La gamificación como estrategia de aprendizaje para la educación en Colombia. Estos estudios previos dan una idea de los resultados obtenidos al utilizar diversos métodos y enfoques para estudiar el efecto de la utilización de la gamificación en educación. También se puede observar las dificultades y fortalezas encontradas por los investigadores. Cabe resaltar que en estas investigaciones la gamificación se ha utilizado en áreas, temas y niveles educativos diferentes al de interés de esta investigación. En el desarrollo de esta investigación se tiene como bases teóricas el concepto de juego, que desde el punto de vista de Martínez 1998 está definido como una actividad presente en todas las etapas del desarrollo humano y como una herramienta para el aprendizaje y la comprensión del entorno que nos rodea. También es necesario tener claridad sobre el concepto de enseñanza, definido por Fernández y García 2004 como el proceso de formación de los estudiantes para que sean competentes y puedan desempeñar su papel dentro de la sociedad. Para esto se debe tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos institucionales y los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional, todo ajustado a un modelo pedagógico y con la utilización de herramientas y estrategias que permitan una buena interacción entre el docente y el estudiante. Un concepto básico en esta investigación es el de gamificación, que aunque, como se había mencionado antes, es reciente, ya existen algunos autores como Ramírez 2014, Martín y Hierro 2013, Cap 2012, Werbach y Hunter 2012, quienes coinciden en afirmar que la gamificación es el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en diversos contextos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento a través de una experiencia lúdica que propicie la motivación mediante la implicación de la diversión. Asimismo, es importante tener claridad sobre los conceptos básicos del conjunto de números enteros, con el fin de entender las dificultades que la enseñanza de estos trae consigo, y se debe tener en cuenta los lineamientos dados por el Ministerio de Educación respecto a este tema. Las acciones metodológicas para esta investigación están basadas en un paradigma interpretativo, ya que este va a permitir aplicar una estrategia de gamificación, conocer, entender e interpretar la reacción de los estudiantes ante el uso de esta herramienta y así construir el conocimiento a partir de la interacción con el contexto gamificado, para finalmente formular aproximaciones teóricas. Su enfoque es de tipo cualitativo, ya que este permite estudiar los eventos, las conductas y vivencias de las personas. También estudia las interacciones y las relaciones que se dan al interior del aula entre docente, estudiantes y entre pares. El método a utilizar va a ser el fenomenológico hermenéutico. Este permite explorar, interpretar, describir y comprender las experiencias de un grupo de estudio respecto a un fenómeno y a partir de esto describir los elementos en común de las vivencias individuales. Teniendo en cuenta el tipo de investigación a desarrollar, se ha escogido como técnicas de recolección de la información, la observación y como instrumentos la matriz de análisis de datos cualitativos. Mediante la observación se pretende obtener información sobre el proceso de enseñanza llevado a cabo por los docentes en las etapas de planeación, ejecución y evaluación. Otra técnica a utilizar van a ser los tests, utilizando como instrumento el test de competencias, ya que una vez desarrollada e implementada la estrategia gamificada, es necesario verificar su validez, para lo cual se plantea la realización de un test de competencias, el cual estará compuesto de una serie de preguntas tendientes a identificar el desarrollo de las competencias matemáticas que evalúa el ICFES en las pruebas de estado. También se piensa utilizar la entrevista y como instrumento el guión de entrevista. Esto con el fin de identificar la forma en que la estrategia influye sobre la motivación de los estudiantes, su grado de aceptación y la perspectiva que tienen los docentes frente al proceso de enseñanza cuando se utilizan este tipo de estrategias. Una vez finalizada la etapa de recolección de información, es necesario realizar un análisis de esta, para lo cual se va a hacer uso de diferentes herramientas que faciliten este proceso. Entre ellas encontramos el análisis de contenido cualitativo, que nos va a permitir comprender el proceso de enseñanza actual. También se va a utilizar la herramienta Atlas-T para facilitar el análisis de las entrevistas y las listas de cotejo y de apreciación para poder realizar un mejor análisis de los resultados obtenidos en los tests.
Aquí encontramos algunas de las referencias que hacen parte de esta investigación. Finalmente, cabe resaltar que esta intención investigativa pretende hacer uso de la gamificación como herramienta innovadora, que utiliza las mecánicas, dinámicas y estéticas del juego para ser utilizada en un contexto no lúdico como es la enseñanza del conjunto de los números enteros, el cual genera diversas dificultades a los estudiantes de básica secundaria. Muchas gracias por su atención.